recordemos algunos números, ¿no? Se espera una inflación proyectada para el año que viene del 18%, un dólar oficial a diciembre del 2025 en torno a 1.207 pesos y un crecimiento del 5%. Para hablar de economía estamos en comunicación con la economista y directora de CIT Asesores, María Castiglione. ¿Cómo estás, María? Alejandra Fernández Guida y Gerardo Puig te saludan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Alejandra? Hola, Fernando, buen día. Muy bien. María, ¿es posible llegar a estos números que prevé el presupuesto 2025 del gobierno de Javier Milei, por ejemplo, sin cepo? Con cepo, perdón, porque el cepo todavía no tenemos fecha para abrirlo. Mira, yo diría, creo que lo más relevante del presupuesto no es tanto los supuestos macroeconómicos, o sea, porque siempre, todos los años, cuando se elabora el presupuesto, eh, Sí. se parte de un escenario macroeconómico que uno tiene que proyectar para ver el crecimiento y la inflación, y en línea con eso ver qué impuestos hay y, por lo tanto, estimar la recaudación. Y por otro lado, ver qué funciones va a seguir haciendo el gobierno, cuáles son los objetivos, dónde va a poner el foco y ahí proyectar y autorizar gastos, ¿no? Mm, Y finalmente surge de ahí el resultado, ¿no? Antes del pago de intereses, intereses y el resultado fiscal. sí. Entonces yo diría, hoy, históricamente estos números han sido en general en un país tan inestable como Argentina, han resultado en la práctica muy distintos finalmente de lo que se estimaba en el presupuesto. Para darte un ejemplo, en el 2023 se estimaba una inflación del 60% y fue del 211, ¿no? Mm. Se estimaba crecimiento y el PBI cayó casi 2%. Eso por un lado. Por otro lado, creo que lo más relevante en este caso es que lo que plantea el gobierno es que el punto de partida no va a ser ese, sino el resultado fiscal. Es decir, que la premisa en este presupuesto, que es una novedad, va a ser el equilibrio fiscal financiero, es decir, que los ingresos tienen que cubrir los gastos, incluyendo los intereses de la deuda. Por lo tanto, obviamente que se elabora con estos pronósticos que vos dijiste, ahora si querés comentamos, pero sobre todo lo relevante es que si estos pronósticos no se cumplen, si los ingresos son diferentes de los estimados, hay una regla. La regla dice que si los ingresos resultan por arriba de lo estimado, habitualmente, ¿qué hacían los gobiernos? Recalculaban y aumentaban el gasto de una manera, Mm, de alguna manera discrecional, sin pasar por el Congreso. claro. Y segundo, nunca se usaban para bajar el déficit, ¿no? Porque históricamente tenemos déficit en Argentina, ¿no? Entonces, en este caso lo que se va a hacer es, si los ingresos están por arriba de lo que se presupuesta, si son estimados como algo transitorio, se va a mejorar el resultado fiscal respecto de este equilibrio y se va a cancelar deuda. Y si resulta que eso se cree que es un ingreso permanente, el resultado refleja una mejora que va a ser permanente, se va a estudiar qué impuestos se van a poder bajar, ya que este presupuesto solo contempla la eliminación, ¿no?, del impuesto país, que eso cae a fin de año, va a dejar caer, pero no otros impuestos. Y si los ingresos resultaran menores, eso sería algo más complicado, lo que plantea es que se van a tener que acomodar los gastos, sobre todo lo que ellos llaman discrecionales, para que el gobierno no tenga déficit. Mm. Creo que esta es la principal novedad y la que, si se logra sancionar, va a ayudar, en definitiva, a dar un horizonte a todo lo que tiene que ver con una piedra grande que todavía Argentina tiene en el zapato, el gobierno argentino, que es cómo va a financiar su deuda, ya que el riesgo país que refleja el sobrecosto que hay que pagar o que tiene que pagar el gobierno por un bono soberano respecto del bono libre de riesgo, que es el de Estados Unidos, es altísimo todavía, ¿no? Y refleja ese historial que tiene el gobierno argentino de incumplimiento de la deuda, de reestructuraciones, Mm. de defaults que hemos tenido en el último tiempo, ¿no? Así que yo Ahora, creo que eso es lo más María, novedoso. independientemente Sí. de las cuestiones técnicas, que obviamente a quienes no conocemos en detalle la economía te puede costar más o menos, hay una idea clara del presidente, así lo manifiesta, de blindar el equilibrio fiscal, ¿no? Como esa sea la regla. Ahora, tú marcabas esto de ese un presupuesto, son supuestos previos. ¿Por qué, digo, como para tratar de entenderlo, ¿no? ¿Por qué se le da tanta importancia entonces al presupuesto si sabemos que son números que en general tienen una mirada mucho más optimista de la que te puede marcar la realidad?
Mira, yo te diría, lamentablemente ha ido perdiendo peso la mirada del presupuesto en los últimos años justamente por esta diferencial y por esa discrecionalidad que tenía el Ejecutivo cada vez que los pronósticos no coincidían con lo que estaba, digamos, con la realidad después, ¿no? Yo creo que esta regla ayuda a quitar un poco, de alguna manera, a poner claro que si el pronóstico no coincide va a haber un ajuste que es conocido previamente, ¿no? Y creo que eso es la gran diferencia, ¿no? Que está puesto en el primer artículo del proyecto de ley de presupuesto, que es este blindaje que vos bien marcás. Lo que pasa es que Argentina es un país con alta inestabilidad macroeconómica y por lo tanto es mucho más difícil planificar. Otros vecinos nuestros que han alcanzado la estabilidad macroeconómica, algunos antes, otros después, a mediados de los 90, bueno, el margen de error es mucho menor y por lo tanto lo que se plantea en el presupuesto en general se termina cumpliendo bastante a rajatabla y obviamente que ese es el gran valor, porque el presupuesto justamente lo que plasma en cada nivel de gobierno, pero en este caso en el gobierno nacional, plasma cuáles son los objetivos de gobierno y cómo lo va a traducir eso en gasto público, además de otros gastos que el gobierno nacional tiene a su cargo, como por ejemplo todo el sistema previsional que está en lo que es el sistema de seguridad social, pero que en realidad el Tesoro tiene gran responsabilidad también porque es deficitario por toda la historia que lleva, por lo tanto impacta también o sea, usa ingresos que no son solo los previsionales para las jubilaciones, ¿no? Pero ya tienen una fórmula que la hace moverse en términos de la inflación, ¿no? Así que yo diría hay que volver a que esto sea un instrumento relevante. El margen de error es grande cuando todavía la economía está en una alta inestabilidad o está tratando de estabilizarse, pero está lejos de eso. Y te diría, eso sería buenísimo para recuperar justamente ese poder tan relevante que tiene el presupuesto, porque en definitiva todos los objetivos y las políticas de gobierno se traducen en un gasto que lo tiene que ejecutar algún sector del gobierno, ¿no? Así que sí, y yo diría, para redondear tu pregunta inicial, el presupuesto está planteando un crecimiento del 5%. Nosotros en CIT, por ejemplo, tenemos un poco menos, pero no tanto menos de crecimiento para el año que viene. Mucho tiene que ver con la forma que lleva la actividad económica a lo largo del año, ¿no? Este año, estadísticamente, la caída va a ser muy grande, en parte porque los primeros meses del año siguió cayendo la actividad, pero también por la dinámica que ya llevaba, ¿no? De caída a lo largo del año pasado, y eso te genera que la base de comparación es más alta en algunos momentos, y bueno, tenés caída, y por el contrario, cuando la economía hacia fin de año se empieza a recuperar, si sigue esa dinámica de suave recuperación mensual, ya te da que el promedio de actividad del año que viene va a ser bastante más alto que el de este año, ¿no? Estamos en comunicación con María Castiglioni, economista, pero retomando la primera pregunta que te hice al comienzo de la entrevista, entonces, ¿es posible llegar a estos números de 5% de crecimiento del Producto Bruto con cepo? Mirá, a ver, primero no sabemos cuándo, no está definido, acá el presupuesto está hecho, y nos pasa a los economistas cuando tenemos que proyectar, suponiendo que la dinámica cambiaria se mantiene con un crawling peg un poco más lento a lo largo del año que viene, pero un esquema similar de alguna manera, como os decís, a lo que hay este año, pero no sabemos en definitiva si en algún momento va a salirse del cepo o no. Creo que acá lo relevante es también la brecha cambiaria, ¿no? No es lo mismo un cepo con una brecha cambiaria del 100%, del 50% o del 15%, porque la distorsión es mucho más, digamos, menor cuando el cepo es más chico y en definitiva el ingreso de dinero en el mercado, digamos, MEP o con liquidación se hace menos oneroso con una brecha chica, ¿no? De todas maneras, no descartamos que por ahí el cepo se abra en algún momento a fin de año, de este año, principio del año que viene. La verdad que va a depender un poco de algún set de variables que todavía no están resueltas, por lo menos eso es lo que planteó el gobierno. Segundo, cuando uno mira la economía argentina con cepo, que fue, te diría, la regla desde octubre de 2011 hasta ahora, salvo la excepción de fines de 2015, cuando, digamos, a poco asumir Macri y hasta, te diría, septiembre de 2019, la economía argentina no creció, como os decís, crecimiento que llamamos. Tal vez a que el PBI crezca en forma sostenida en el tiempo. Ahora, la economía argentina hoy tiene margen de rebotar y de recuperar, sí, porque venimos de un proceso de estancamiento largo y luego de caída, que en líneas generales arrancó a mediados del 2022 y se profundizó
en el último trimestre del año pasado, ¿no? Y este primer trimestre de este año. Con lo cual podés rebotar y ese 5% te va a implicar estar recuperando buena parte de lo que se perdió en este tiempo, ¿no? Y no es crecimiento, o sea, ¿a qué llamamos crecimiento económico? O sea, al rebotar ese 5% lo podrías hacer con cepo, lo que parece difícil o no hay evidencia de crecimiento en una economía con cepo sostenidamente, ¿sí? Sostener años de crecimiento económico, porque obviamente hay una variable clave que es la inversión, sobre todo la inversión que venga de capitales que del exterior, ya sea argentinos o extranjera, de empresas extranjeras en el exterior, que requieren que no tenga esta cantidad de trabas para acceder al mercado de cambios, que es en definitiva el cepo. Pero acá hay que remarcar que a diferencia de otros momentos está también en vigencia el RIGI, este régimen de incentivo de grandes inversiones, que está orientada a un set de sectores bastante relevantes en Argentina, los cuales tienen estabilidad tributaria y una serie de normas que en definitiva casi te diría que ellos no van a tener lo que llamamos cepo, ¿no? Tienen unas reglas más flexibles que ojalá pueda tener toda la economía, porque en definitiva el cepo es una anomalía en una economía, ¿no? María, en este momento el presidente estaba en la bolsa de Nueva York. Es, si querés en términos simbólicos, un mensaje, un guiño de posibles inversionistas al gobierno argentino, pero cuando uno escucha, por caso, al ministro de Economía, Luis Caputo, también al presidente, pero puntualmente en los últimos discursos que me tocó seguir de Caputo, es un mensaje muy directo a los empresarios diciéndole inviertan. El gobierno ha hecho un trabajo de ajuste, que lo marca, muy, muy importante. ¿Cuál pensás que es el margen que tiene el gobierno a la espera de esas inversiones que te permitan dar ese salto de crecimiento importante? ¿Pensás que, bueno, vos lo marcabas con esto del RIGI, que pueden estar dadas las condiciones? ¿Qué se plantea respecto de la llegada, en definitiva, de inversiones que da el gobierno? Bueno, yo creo que las inversiones, como vos bien decís, no van por el momento es difícil todavía proyectar, pero por el momento parece difícil que sea generalizado, no solo porque está el cepo, sino porque todavía hay una alta capacidad ociosa en muchos sectores después de la caída que tuvimos de actividad económica, ¿no? Con lo cual yo creo que la mayor inversión va a venir en sectores que Argentina tiene hoy estratégicos, que tienen que ver con la minería, con vaca muerta, con infraestructura ligada también a estos sectores, algo de economía del conocimiento, pero sobre todo aquello que tiene que ver con esto que te decía recién, que tiene la ventaja además de que puede generar divisas, ¿no? Exportaciones en un plazo no demasiado largo. Yo creo que ahí va a estar la clave, y esto obviamente derrama, si esto empieza a ocurrir, como ya está pasando, de hecho, sin RIGI en algunos sectores de la Argentina, pero que es regional y es acotado, que genera efecto derrame porque esa actividad y esas inversiones obviamente demandan después de empresas pequeñas y medianas para que asistan en distintos tipos de servicios y bienes también, incluso provisión de algunos insumos, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que ahí va a estar la clave, pero obviamente que nada ocurre si no hay credibilidad o confianza en que la estabilidad macroeconómica se va a ir logrando. ¿A qué llamamos estabilidad macroeconómica? Que la economía empieza a tener una inflación mucho más baja y que el proceso de baja inflación se sostenga, y para ello la clave acá está en atacar las causas de eso, que es en definitiva lo que el gobierno se focalizó y a nuestro juicio de una manera correcta, ¿no? Hizo la mirada en el punto correcto, que es equilibrar las cuentas públicas y luego, dado el equilibrio fiscal, empezar a bajar el gasto público respecto del peso que tiene la economía para concentrarse, digamos, en lo que el Estado tiene que hacer y de alguna manera, dado eso, en la medida que tenga margen, poder bajar impuestos, porque otro gran punto acá es la competitividad de la economía argentina. Cuando uno mira la historia, ha venido perdiendo en muchos rubros. Uno de ellos es la multiplicidad de impuestos que gravan a la actividad formal y que obviamente desalienta porque reduce lo que es la rentabilidad, ¿no? Acá hay un desafío también en lo que tiene que ver con las provincias y los municipios. Creo que hay un trabajo grande que también es importante ir monitoreando, que es cómo van avanzando en medidas concretas ligadas a esos puntos que están en lo que se llamó el Pacto de Mayo, en esos 10 puntos que se firmaron o que firmaron 19 de los 24
gobernadores, bueno, incluyendo el jefe de gobierno de la ciudad, que abarcan estos temas, ¿no? El primero era inviolabilidad de la propiedad privada, que significa basta de defoltear deudas, cambiar contratos, que lo ha hecho Argentina tantas veces. El segundo era el equilibrio fiscal en todos los niveles de gobierno. Y el tercero era empezar a bajar los impuestos, ¿no? La carga, el gasto público para poder bajar los impuestos, ¿no? Ir abriendo la economía. Es decir, yo creo que estas son condiciones necesarias para que después haya inversiones en sectores que lo requieran. Hay otros, como te decía recién, que todavía no necesitan, no pueden recuperar o rebotar sin muchas inversiones, y eso obviamente va a depender de la recuperación de la demanda, ¿no? En parte del consumo privado, que es uno de los rubros que cayó más, después de haber sido, digamos, de alguna manera fogoneado de una manera negativa, ¿no? Porque es verdad que la economía el año pasado podría haber caído más, cayó menos, pero a costa de comprometer el futuro que ya llegó, ¿no? Que es habernos gastado hasta el último centavo de ingresos para huir de la moneda, y no haber invertido, es decir, haber consumido todo y no haber ahorrado, sin financiamiento para la inversión. El sector privado no tenía nada de financiamiento. El crédito del sector privado del mercado interno, el sistema financiero, cayó al piso histórico desde que se tiene memoria, ¿no? Menos de 5% del PBI. Una economía, ninguna economía crece, lo que usted llamaba, lo que me preguntaba, ¿no? Crecimiento sin ahorro que financie la inversión, ¿no? Que tenga que haber crédito a tasas asequibles, a tasas lógicas para el sector privado, no solo para el consumo, sino también para la inversión, para financiar capital de trabajo. Es decir, que se viene un cambio muy grande en el funcionamiento de la economía, pero para eso se requiere que haya credibilidad, que se crea que este cambio va a sostenerse en el tiempo, ¿no? Estamos, creo, en ese proceso todavía. Bueno, vamos a ver qué pasa entonces con el presupuesto 2025 y con la llegada, obviamente, de inversiones tan necesarias para el país. Muchas gracias por esta comunicación, María Castiglioni. No, de nada, un gusto.